Las rotaciones de cultivos, la fertilización y el paquete tecnológico a utilizar en las producciones agrícolas en general son los temas que desarrolla a continuación el ingeniero agrónomo Lautaro Aidar, que pertenece al CREA Región Santa Fe Centro. Hablando de rotaciones, te puedo contar que desde la mesa de asesores veíamos con preocupación 10-15 años atrás el alto porcentaje de soja de primera que había en la región. Para tomarlo como ejemplo, en la campaña 2009-2010, el 65% de la agricultura era soja de primera. Y de ahí pasamos a la campaña 19-20, donde un tercio solo de la agricultura es soja de primera, el otro tercio, un poquitito más, es trigo, soja de segunda, y hay un tercio de maíz. Y hay un caso emblemático, que es el caso del CREA Rafaela, un CREA integrado por empresas mixtas, agrícolas tamberas, donde ellos en la campaña 9-10 tenían 70% de su agricultura era soja de primera. Para la campaña 19-20 va a ser el 28% de soja de primera, un tercio de soja de segunda y un 40% de maíz. ¿Por qué el CREA Rafaela tiene esa rotación? Porque ellos han logrado integrar la agricultura con la ganadería de leche, con el tambo, donde hacen canje por balanceado y de esa forma logran capturar parte del valor que se iría en fletes. Entonces, ese modelo hay empresas de San Martín de las Escobas que también lo hacen y hay muchas de los CREAs de la región. Con lo cual, las empresas integradas permiten tener una rotación agrícola distinta. Eso es un esquema de negocio que desde la mesa de asesores lo venimos midiendo y vemos que son empresas mucho más robustas porque tienen no solo dos negocios, la agricultura y la lechería, sino también la sinergia entre esos dos negocios desde el punto de vista agronómico. Pero si hacemos foco en una gran parte de empresas que son puramente agrícolas, ahí también vemos que la integración entre cultivos, donde el maíz puede tener un 35% de participación, tiene que ver con empresas consolidadas financieramente, tiene que ver con empresas que miran el mediano plazo más que el corto, y esa mirada de mediano plazo sobre el corto la podemos hacer gracias a que anualmente tenemos un registro de producción y de tecnología aplicada en cada lote y tenemos una gestión económica. Entonces, cuando miramos los resultados de la gestión económica, vemos que en promedio de muchos años la soja de primera no es mejor que el maíz, y lo otro que vemos es que los dobles cultivos en general son mejor que el cultivo simple. Para ejemplificarlo, trigo, soja de segunda, prácticamente duplica en resultado y en renta a lo que es soja de primera. Una arveja maíz, un trigo maíz bien hecho, en algunos ambientes hay que tener cuidado, pero se puede hacer, tiene mejor resultado que un maíz de primera solo. El cultivo solo, un solo cultivo en el año, desperdicia agua, genera complicaciones económicas y ecológicas desde el punto de vista del control de maleza. Con lo cual, poder tener trigo, soja, maíz y darle a la soja de primera el lugar que le corresponde en la rotación, que en muchos casos es un tercio, en otros casos es menor. Estamos usando cultivos de servicio para intensificar un poco la rotación, aprovechar el agua en los años que hay exceso y reciclar nutrientes y controlar malezas de una forma biológica respecto de la forma química. En ese combo, que repito tiene que ver con una mirada de mediano plazo, con empresas ordenadas financieramente, ahí se puede rotar, se puede hacer maíz de una forma que sea rentable. El agua se puede medir, el agua que uno tiene acumulada en el suelo. Nuestros suelos, salvo los suelos más agrícolas o ganaderos, pero los suelos agrícolas clase 2, 3 o clase 1 tienen 2 metros de suelo útil para explorar. En esos suelos argiudoles de acá del centro de Santa Fe podemos pensar que podemos almacenar
a tanque lleno, 150, 160 milímetros al metro. Con lo cual, tener 1 metro lleno o 2 metros llenos ya nos plantea una situación de inicio diferente. Y lo otro es monitorear el consumo de agua, sobre todo en los cultivos de servicio. El gran desafío para la campaña 2021, donde hay cultivos de servicio, es monitorear para no gastar más que el agua del primer metro, que es el agua que es más fácil de llenar con lluvia. Si dejamos un cultivo de servicio pensando solo en producir mucha biomasa, probablemente gastemos el agua de los 2 metros y movilicemos bastante nitrógeno, que son dos factores que después al cultivo que sigue les puede llegar a faltar. Entonces, los cultivos de servicio no son buenos o malos, son una herramienta más que tenemos que saber administrar. Año seco, probablemente habrá que resignar un poco de producción de biomasa en pos de no gastar tanta agua y no inmovilizar sobre todo nitrógeno cuando el cultivo de servicio es una herramienta. Y para ir redondeando estos temas, Adalberto, hay otra parte que tiene que ver con el uso del agua, sobre todo de cara a un año seco, que en el caso de las gramíneas, por ejemplo, el maíz, es muy importante, que es la nutrición. En general, cuando hablamos de nutrición de maíz, siempre hacemos referencia a nitrógeno como uno de los nutrientes principales. Pero para todo lo que es el centro de Santa Fe, el centro-oeste, el fósforo es muy importante. En el oeste tenemos, pero también se gasta, con lo cual hay que pensar en reponer. Azufre, zinc para maíz temprano, son nutrientes que tienen un sinergismo alto entre ellos. Entonces, si tengo un suelo que tiene poco azufre, poco zinc, poco fósforo, por más nitrógeno que le ponga, va a estar limitada esa respuesta. Entonces, para resumir, si vas a una campaña con poca agua por delante o con un pronóstico de que va a llover poco, primero asegúrate de sembrar con buena cantidad de agua en el suelo. Después, para hacer un buen maíz, poné la densidad de planta para el agua y el potencial que tenés. Y a esa densidad de planta fertilizala muy bien. Una cuenta que es muy sencilla: una bolsa de maíz tiene 80.000 semillas. Si yo el 20% de esa bolsa, que son unas 16.000 semillas, las ahorro porque sé que con 65.000 semillas en mi ambiente puedo hacer 9 o 10.000 kilos de maíz, si tengo una bolsa de $150, esa inversión son $30 por hectárea. Si yo esos $30 los llevo a fertilizante para transformarlo en nitrógeno, que vemos que la mayoría de los sistemas no están bien fertilizados en nitrógeno, estamos hablando de 70 kilos de urea. O sea, para hacer gráfico, si yo iba a poner 80.000 semillas con 150 kilos de urea, con la misma plata puedo poner 65.000 semillas con 210 kilos de urea. Entonces la probabilidad de lograr altos rendimientos en el caso de un maíz más balanceado entre la cantidad de planta y el nitrógeno es más alta.